El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En sábado, atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos aquí a Jesús con sus discípulos, pero también los fariseos. Fariseo quiere decir separado. Los fariseos se justificaban a sí mismos, se creían justos por sí mismos. Y los encontramos en muchas ocasiones espiando a Jesús, espiando a sus discípulos para tener algo de qué acusar. Esa es una actitud diabólica, maligna. Siempre estar buscando algo para condenar, para juzgar, para señalar. Estar buscando aquello que supuestamente no está bien. ¿Qué actitud? Es una actitud farisaica. ¿La tienes tú, hermano? ¿La tengo yo? ¿Actuamos igual que los fariseos? Siempre viendo el punto negro, siempre tratando de encontrar error, de encontrar faltas. Esa es una actitud falta de misericordia, falta de amor. Y es la actitud de Satanás, que está delante de Dios día y noche acusándonos. Ese es su trabajo, acusarnos. Y a veces es el trabajo de muchas personas. Siempre estar acusando, siempre estar espiando, siempre ver solamente lo negativo. Dice el texto que Jesús atravesaba los sembrados y los discípulos que iban con él tenían hambre. Tenían hambre. ¿Y qué fue lo que hicieron? Empezaron a arrancar espigas de trigo y a comerse los granos. Y esto fue lo que dio pie a la crítica, al juicio, a la condenación de los fariseos. Le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. En este caso, la actividad de cortar aquellas espigas y comerse los granos, porque para un fariseo casi que no podía hacerse nada. Unos cuantos pasos y ya. Y todo lo demás lo consideraban que estaba prohibido, que era una falta a Dios. Recordemos que Jesús dijo
que no venía a abolir la ley y los profetas, sino a darle su perfecto cumplimiento. Y es lo que Jesús va a hacer en este pasaje de la Escritura. Los fariseos están condenando la actividad de los discípulos de cortar espigas porque tienen hambre. Están catalogándolo como una falta a la ley. Pero Jesús no lo ve de esta manera. Jesús sabe que sus discípulos no han comido, que sus discípulos tienen hambre. Y en sábado se puede hacer todo aquello que promueva, que apoye, que ayude, que salve al hombre. Así es que Jesús no considera una falta a la ley, una agresión a los mandamientos o a Dios, sino que para Jesús está permitido hacer aquello porque sus discípulos están hambrientos. Y Jesús les va a recordar otro acontecimiento del Antiguo Testamento donde pasó algo parecido, que por causa del hambre se les permitió comer del pan que solamente estaba reservado a los sacerdotes. Y Jesús les va a decir, ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez, que sintieron hambre él y sus compañeros, sus guerreros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Los guerreros de David estaban hambrientos. Creo que andaban huyendo de Saúl. Y sin embargo, se les permitió comer de aquel pan reservado a los sacerdotes, porque seres humanos con hambre se les permitió comer. Igual Jesús está permitiendo que sus discípulos arranquen semillas y coman de los granos de trigo para alimentarse. Y les comenta otro texto, tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Jesús es Señor del sábado. Y Jesús es el que dice qué es lo que se hace y no se hace. Y Jesús dice que la misericordia siempre debe de hacerse. Es misericordia dar de comer al hambriento. Y no puede dejarse de hacer, aunque sea en el mismo sábado, que está reservado a Dios. La ofrenda más grande que podemos hacer a Dios en el día del sábado, en el día del culto a Dios, es tener misericordia de los demás, poner el corazón en las miserias de los demás. Estaban hambrientos. ¿Cómo no darles de comer? Porque es sábado, porque es el día del culto a Dios. Recuerda que no podemos separar a Dios del bien del ser humano. El bien puede hacerse en cualquier día. Y más en el día del sábado, en el día que es el día de culto a Dios, en el día de adoración a Dios, compadecerse y tener misericordia de las demás personas. Por eso es que Jesucristo dice, si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Muchas de las veces cometemos este pecado de los fariseos de condenar a aquellos que no tienen pecado. Más bien nosotros somos los que caemos en pecado por no tener misericordia, por no compadecernos y más bien condenar, culpar, apuntar, señalar. Los fariseos estaban creyendo que eran más santos,
que eran más justos porque cumplían con el sábado, pero no se están dando cuenta que están faltando a la misericordia, que es lo más grande que Dios pide de cada uno de nosotros. Que no nos pase esto, que en el afán de querer cumplir con la ley de Dios quedamos en la calle, quedamos fuera, nos saltamos lo esencial y lo primordial, que para Dios es no el sacrificio, sino la misericordia. Poner el corazón en las miserias de los demás, en los más humildes, en los más sencillos, en los más necesitados, en los más frágiles. Hemos de ser misericordiosos con aquellos que necesitan de nuestro corazón, de nuestro amor y de todo el bien que los demás puedan necesitar. Hermano, Dios te bendiga y no olvidemos compadecernos y poner el corazón en las miserias de los demás. Tratar, buscar de no condenar, de no juzgar a nadie, sino que la misericordia resplandezca principalmente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Continuamos con nuestra celebración.